estaba en la ley, estaba en la carne, con sus obras, estaba tratando de hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? Diciéndole al Señor Jesús, jamás te dejaré, yo nunca, y yo hasta el fin te seguiré. Y el enfoque estaba en Él mismo, ¿sí? La fuerza estaba en lo que Él podía hacer, en su dominio propio, ¿sí? ¿Y qué pasó? Fracasó, ¿verdad? Fracasó rotundamente 3 veces seguidas. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro? Ese mismo Pedro se levantó y enfrente de toda la multitud de gente que venía de diferentes lugares a Jerusalén a celebrar ese tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se levantó y les predicó. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 se añadieron a la iglesia en ese día. En un día, 3,000. Lo que nosotros no podemos hacer en nuestra carne, lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas, ¿sí? El siquiera no haber negado a Jesús, con el Espíritu Santo, bajo la gracia, no en sus fuerzas, sino en Cristo, en el Espíritu de Dios, lo imposible fue hecho, ¿sí? ¿Y de quién presumimos? ¿De quién presume esto? Nadie puede presumir de Pedro mismo, sino del Espíritu Santo en Pedro. ¿Y quién se lleva la gloria? Jesús se lleva la gloria, no Pedro, ¿verdad? Es interesante cómo la Biblia nos muestra las faltas de Pedro, pero claramente la diferencia en cuanto el Espíritu Santo lo llena, totalmente diferente, ¿sí? Y es lo mismo para nosotros. Todo lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra carne, Dios te dice, en mi espíritu, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? En el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es a quien nos dejó, es el poder que hay en nosotros. Y entonces en Él todo lo puedo. Y a veces hemos usado este versículo como una frase para animarnos y para darnos valor a hacer algo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sabemos qué significa. Y volvemos a la ley y volvemos a nuestras fuerzas. Pero el que lo pueda en Cristo que me fortalece simplemente está diciendo, por su gracia, porque Él me ama, en su amor, sin temor, con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo dentro de mí, entonces esto puede ser logrado. Cristo a través de mí. Acuérdense, Cristo en mí no está ahí para vivir dormido o sentado, sino Cristo en mí está ahí adentro para vivir a través de mí, ¿sí? Para usar mis manos, mi boca, mis pies, para usarme a mí. Eso es en Cristo, ¿sí? Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, porque Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque de otra manera no entendemos, no comprendemos cómo puede ser esto. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Es que ahora es Cristo en mí y Cristo a través de mí. Ya no soy yo. Porque si soy yo el centro de mi vida, pues número 1 ya no es Jesús, así que ya no cantes esa canción. Número 2, si eres tú el centro de tu vida, entonces ¿cuánto vas a poder lograr en tus fuerzas? Pues ve a Pedro, ni siquiera podrías confesar a Jesús delante de otros. ¿Están ahí? Pero en Cristo todo lo podemos. Por eso la gracia nos pone a todos en el mismo nivel. Porque si todos estamos en Cristo, todos tenemos las mismas posibilidades. Todos tenemos el mismo potencial de alcance, de crecimiento, de prosperidad, de vida abundante. Todos. Ya no hay diferencia entre nosotros. Más que los que continúan decidiendo vivir bajo la ley. ¿Sí? Ok, sonríele al de al lado, si no me vas a sonreír a mí, aunque sea. Hay una sola roca y esa roca es Jesús. ¿Ok? Y todos hemos escuchado la historia de la parábola, ¿no? Del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. Y a mí me da un entendimiento aún más allá
de entender que, bueno, la roca es Cristo, sabemos, ¿verdad? Y si construimos todo sobre Cristo, que es la fundación, la roca, todo lo que construyamos sobre Él va a permanecer y va a prosperar y va a dar fruto, ¿sí? Pero lo que construyamos sobre la arena, pues no va a durar. Va a venir el viento, va a venir las olas y se lo van a llevar. Entonces podemos ver que la roca es construir en Cristo, por su gracia. No por nuestra inteligencia, sino porque estamos sobre Él firmes. Y cuando hago cosas en mis fuerzas, estoy en la arena. Estoy construyendo cosas en la arena. Es mis fuerzas, mi inteligencia. No estoy en la roca que es Cristo. Ok. Lucas capítulo 15 y versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Hemos predicado de ella, ¿sí? Hemos enseñado. Sabemos que es una imagen del Padre Celestial hacia nosotros. Su gracia infinita, cómo nos recibe con los brazos abiertos, ¿sí? Hemos estudiado todo eso, hemos aprendido cómo nos ve el Padre. Ciertamente algunos han sido hijos pródigos o todos somos hijos pródigos en algún momento de nuestra vida y hemos vuelto en sí y regresado una o varias veces a los brazos del Padre y que nos corona y nos restaura y nos pone otra vez, ¿sí? ¿Están ahí? Pero vamos a ver otro aspecto de esta parábola. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? Y el menor de ellos, ¿cuál? El menor de ellos dijo a su padre. Ahora, ¿cuántos primogénitos hay aquí? ¿Cuántos son los mayores de su casa? Levanten la mano. Todos los mayores. Okay. ¿Cuántos son los segundos? ¿Cuántos son segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo? Ok. Bueno, para algunos va a ser más fácil entender este aspecto de la historia del hijo pródigo. Okay. Para los primogénitos tal vez. O tal vez si alguien en su infancia tuvo un hermano o una hermana que eran muy cercanos y en edad y también eran con los que más peleaban. ¿Alguien tuvo uno de esos? ¿Sí? Uno con el que más peleaba. Ok. Entonces dice, el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, llamada Las Vegas. No es cierto. Es la versión amplificada del pastor Benjamín, no es cierto. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, los trabajadores de la casa de su padre, se recordó que comían mejor que él estaba ahí. Y dice, y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, o sea, tuvo compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y hacer la barbacoa. Y los tacos al pastor y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Okay? Entonces, primeramente, ¿cuántos de ustedes alguna vez vieron a su hermano o hermana meterse en problemas?
y que su papá lo iba a regañar. Porque el aspecto que estamos viendo aquí hoy es el del hijo mayor. ¿Okay? El hijo mayor, yo quiero que te pongas a pensar, si tú fueras el hijo mayor, ¿okay? Si tú fueras ese hijo mayor y ves que el menor, con el que jugabas desde chiquito, con el que te peleabas, viene y le pide a papá su herencia. O sea, qué grosero para empezar, ni te has muerto y ya dame la herencia, ¿no? Número 2, o sea, se va de la casa. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? Y después oyes por ahí en Facebook que ahí anda desperdiciándolo todo, ¿sí? Con amigos, con mujeres, con alcohol, dice que vivió perdidamente, ¿ok? Y se llevó su herencia. El dinero que papá y mamá juntaron con tanto esfuerzo fue y se lo gastó. Se llevó su herencia, lo desperdició todo. Acuérdate, tú eres el hermano mayor. ¿Cómo te hace sentir eso? Un poco enojado, yo creo, a mí, ¿no? Y después oyes que se le acabó todo, ¿no? Así su estatus en Facebook dice broke, sin amigos, ¿no? ¿Y después qué? Como que te hace sentir tal vez un poco, se lo merecía, ¿no? Pues, ¿qué más esperaba, no? Pues claro que no eran sus amigos, claro que solo lo querían por el dinero, que aprenda la lección. Y después no oyes de él por un rato, ¿sí? Por un tiempo. Y un día, vienes de regreso, de trabajar, de estar en el campo, todo el día. Y oyes a lo lejos de la casa, bunch, 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 bunch. Y le dices al siervo, hey, ¿qué está pasando en la casa? ¿No? Como una hacienda, yo me imagino, ¿qué está pasando ahí? Tu hermano regresó. Primero le cruza por la mente, oh, la que le va a tocar. ¿Dónde está para ir a ver la regañiza que le van a poner? ¿No? ¿Quién sabe si lo vayan a echar de la casa o lo vayan a dejar vivir aquí? Pero yo no me pierdo esta. ¿Alguna vez escuchaste detrás de la puerta cuando regañaban a tu hermano? Algunos dicen, sí, ayer, ¿no? Jóvenes. Y ahí está. ¿Por qué? Porque quieres ver cómo le va a tocar el castigo, ¿no? Porque se lo merece. Porque tú eres tan bien portado, tan buenas calificaciones sacas, tan esforzado en el trabajo, tan fiel, nunca has roto ni desobedecido a papá y a mamá. Entonces viene el hermano y pregunta y le dice el siervo, pues están haciendo fiesta porque tu hermano regresó. Todos sabemos, ¿no? Lo correcto es pues, regocijarse por eso. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Y cuál es la realidad de a veces los sentimientos que tenemos encontrados cuando algo así sucede? ¿Okay? ¿Cómo nos hace sentir por dentro este tipo de actitud, no? O sea, ya llegó y le están haciendo una parrillada y una fiesta. Y dice, se había perdido, es hallado, comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, ¿ok? Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Cómo oyes las danzas a menos que estén? O sea, tenía que estar, tal vez era tapo o algo así para que oyeran las danzas, ¿no? O tal vez tenían tarima y bueno. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Entonces se enojó. Y esa palabra enojar significa ira, ¿ok? No significa como que así nada más molestia. No, es una ira, un enojo fuerte. Ahora ven conmigo rápidamente a Mateo capítulo 5 versículo 22. ¿Okay? Y se enojó
hizo berrinche. Se quedó afuera de la casa y dijo, yo no entro ahí. No quería entrar. Y vayan a decirle a mi papá porque yo no voy a entrar. Ahora, pausa aquí en la historia. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje usa la misma palabra, ¿ok? La misma palabra que Jesús describió en esta parábola, la misma palabra que Jesús usa para decir, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Esto está muy fuerte, ¿ok? Jesús está haciéndonos ver que esto es importante, ¿sí?, para Él. Cualquiera que se enoje, se aire contra su hermano, ¿sí?, será culpable de juicio. Entonces el hermano se enojó y no entró a la casa. Entonces viene y después dice, salió por tanto su padre, regreso a Lucas 15, salió por tanto su padre, vino a ver qué pasaba con su hijo mayor, ¿no? Y acuérdate, este es el padre hablándonos a nosotros. Y viene el padre y le dice que le rogaba que entrara. La palabra esa nos enseña que él estaba animándolo, que estaba siendo muy suave con él, no dice que se enojó con él, que le gritaba, dice, le rogaba que entrase, le estaba diciendo que hijo, ándale, ven, mira, tu hermano ya regresó, está bien, no está muerto, estaba perdido pero fue hallado, estaba medio muerto pero está bien, ven, vamos a verlo, ven. Eso es lo que nos describe esa palabra rogaba ahí en el griego. Así que le estaba diciendo, animando a que viniera, a que entrase. Y el hijo mayor le responde, he aquí, ¿ok? Ahora acuérdate, este hijo mayor representa la ley, las obras de la carne, los fariseos, los religiosos, ¿ok? Y dice, le respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años yo te sirvo, no habiéndote yo desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo a su hijo, ok, ¿puedes ver aquí la comparación que hay? Okay. Inmediatamente, el padre, fíjate, cuando el hijo menor vino al padre, el hijo menor traía todo un discurso y no pudo ni siquiera terminar su discurso antes de que el padre le dijera, no quiero oír más, queda todo en el pasado, eres restituido, vamos a hacer fiesta, aquí estás de regreso, ¿sí? Cuando el hijo mayor está aquí, la ley, las obras, ¿sí?, la religión, viene y a lo primero que se va es a compararse y a medirse y le empieza a decir, ¿sí?, tantos años yo te he servido y mira lo que yo he hecho y jamás yo te he desobedecido. ¿Quién es el centro de esa persona? Él mismo, ¿sí? Su carne, sus obras, toda su persona está puesta en lo que él ha hecho, en su cumplimiento de la ley. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentira también, ¿ok? Pero cuando tu hijo vino, que ha consumido todos los bienes, ¿y entonces qué está haciendo ahora? Se eleva a sí mismo para aplastar a otro. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Me elevo yo para aplastarte a ti. No se hagan, ¿sí? Y lo hacemos a veces tan subconscientemente, ¿sí? Aplasto a alguien, así un poquito, ¿cómo diremos? Sutilmente, para mostrar que yo no soy así. Y es que, ¿ya viste lo que tal hizo? Yo
apachurra al otro para exaltarse a sí mismo. Él hizo las dos. Él se exaltó a sí mismo y aplastó a su hermano, ¿sí? Y apuntó todo lo malo que él había hecho. El padre ni siquiera quiso oír las cosas malas que su hijo había hecho. El padre vio el corazón. ¿Y cómo era el corazón? Era un corazón arrepentido, ¿sí? Era una persona que volvió en sí. Y dice, el padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Y cuántas veces actuamos como el hermano mayor? ¿A cuántos les da así como que, qué asco de persona ese hermano mayor? No, pero a veces así actuamos nosotros, ¿sí? Y de una manera u otra apuntamos las fallas de otros para hacernos a nosotros ver mejores que otros, ¿sí? Y cuando hacemos eso, aunque sea en nuestra mente, tal vez no lo dices, ¿sí? Pero cuando hacemos eso, no es nada más chismear, no es nada más juzgar, no juzgues a otro. Estás tú operando bajo la ley y estás exaltando las obras de la carne y viendo a la conciencia de pecado, la conciencia de bien y de mal, en vez de verlos a través de los ojos de Dios, a través de la sangre de Jesús, como Él los ve. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia? Que no tratemos de sacar la pestañita, la astilla del ojo del otro cuando tenemos una viga en el nuestro. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo es que en ningún momento hagamos eso, no porque no seamos perfectos, sino porque eso nos pone bajo la ley, ¿sí? Y cuando estamos bajo la ley, somos juzgados por la ley y no estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos estar en Cristo para que Cristo opere a través de nosotros todo el tiempo en nuestra vida? Tenemos que cachar estas cosas que operan en nosotros consciente y subconscientemente, hábitos, malos hábitos que hemos tenido, ¿sí? Si estoy bajo la gracia, pero ahí ando apachurrando a otros o apuntando a otros, o tal vez es dentro de mi propia mente solamente, pero sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque me hace sentir mejor acerca de mí mismo, ¿sí? A veces ni lo decimos, a veces ni lo comentamos, ni siquiera nos interesa si la persona mejora o no. Solamente nos hace sentir mejores a nosotros. Y cuando tú estás sacando valor para ti mismo del ver las fallas de otros, lo voy a decir otra vez. Cuando tú sacas cualquier tipo de valor o satisfacción para ti, a causa de ver las fallas en otros, estás operando bajo la ley. Y estás siendo consciente de las obras de la carne y estás viviendo en conciencia de pecado, de bien y de mal, en vez de vivir en conciencia de Cristo, con Cristo en el centro. En vez de verte en el mismo nivel que los otros creyentes, porque eso es lo que la gracia hace. Y a veces choca un poco con nosotros, con nuestra humanidad, el vernos realmente en el mismo nivel que otros cristianos, que otros hijos de Dios. Porque decimos, yo llevo 25 años en la iglesia y este pelado acaba de llegar aquí, así que por ninguna razón él está en el mismo nivel espiritual que yo. ¿Le leí la mente a alguien? No. Bueno, se los digo porque yo soy el primero, ¿sí? Yo pensaba así a veces y veía diferentes niveles. Pero la gracia nos enseña que delante de Dios todos tenemos la misma posición. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia igual al más mugroso y al no tan mugroso. A los dos nos deja igual, resplandecientes, blancos como la nieve. ¿Estás ahí? Iglesia, esto es lo que el mundo necesita oír. La gente no viene a la iglesia porque se sienten menos que. ¿Y por qué se sienten menos que? Pues porque los que están ahí
los ven menos que y los tratan menos que. Hola, ¿cómo está? Trae tatuaje, trae tatuaje, trae tatuaje. ¿Sí? Trae arete y es hombre. Bueno, pues que acaba de llegar él, no sabe. Oh, ¿y qué acabo de hacer? Me puse más alto que él. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Y qué hay acerca del arrepentimiento? Algunos se preguntan, bueno, ¿todavía nos arrepentimos o ya no nos arrepentimos? Si la gracia nos perdonó una vez por todas, ¿ya no nos arrepentimos o sí nos arrepentimos? Y muchos tienen este conflicto en su mente, ¿sí? Así que veamos, primeramente, la palabra arrepentimiento, si ves en Lucas capítulo 15, versículo 10. ¿Okay? Dice, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La palabra arrepentir es la palabra metanoeo. ¿Okay? Y la palabra metanoeo significa, meta significa cambio de, y significa dejar atrás algo, ¿ok? Y significa cambio de pensar, ¿ok? La palabra arrepentimiento, metanoeo, significa cambio o dejar atrás un pensamiento, ¿sí? El cambiar de forma de parecer. Eso es el arrepentimiento, ¿sí? El cambiar de parecer. El hijo pródigo volvió en sí y cambió de parecer. Y también la palabra se refiere al entendimiento, ¿sí? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña y la religión nos enseña que el arrepentirse, o sea, tú te tienes que arrepentir porque lo que hiciste está escrito aquí y está mal. Y no importa si lo entiendes o no. Simplemente tienes que arrepentir y tienes que ir y hacer tus 15 rosarios, 20 Ave María, no sé, ¿sí? O tienes que venir y si realmente estás arrepentido, entonces tienes que venir al altar de rodillas y llorar por unos 15, 20 minutos. Eso es arrepentimiento de veras. Y también nosotros así vemos en otros, ¿no? Si están realmente arrepentidos o no realmente arrepentidos. Pero la palabra arrepentimiento significa simplemente es un cambio de manera de pensar, entendiendo lo que está pasando. Porque mira, la ley no le importa si lo entiendes o no, es sí y así es y lo haces porque lo haces. La gracia, acuérdate, la gracia no es una modificación del comportamiento, que es lo único que la ley puede lograr, un maquillaje por fuera. La gracia es una transformación desde adentro del corazón. Entonces, si hay una transformación dentro de mí y un verdadero arrepentimiento, hay una manera, un cambio de manera de pensar en lo profundo de mi corazón, donde entiendo, ahora entiendo que eso deshonra a Dios, que Dios, eso me aleja de Dios, que eso a Dios no le agrada, que eso es despreciar la sangre de Jesús. El hijo pródigo llegó a un entendimiento y dijo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi padre, los jornaleros de mi... ¿Qué pasó? Hubo un cambio de entendimiento dentro de él, algo en su corazón. Y por eso regresó a su padre. ¿Y cuál era la actitud cuando él regresó con su padre? Él estaba reconociendo que lo que había hecho estaba mal. Lo entendía dentro de sí. No fue cínico y regresó a ver qué, pues aquí estoy, soy tu hijo, ¿qué me vas a hacer? No, ¿verdad? ¿Cómo él regresó? Regresó contrito, humillado.
Hubo un cambio en su interior, ¿sí? Eso es la palabra arrepentimiento. Cuando yo fallo a la meta, que es lo que la palabra pecado significa, ¿me arrepiento? Pues espero que me arrepienta, porque mi mente y mi corazón tienen que cambiar de parecer, ¿no? Entonces tú todos los domingos cuando vienes aquí, si tú sales de este lugar y aprendiste algo y entendiste en tu corazón que, wow, realmente estaba haciendo esto no de la manera que Dios me enseña, y cambias de parecer en tu mente, en tu corazón, eso es arrepentimiento. Tú te estás arrepintiendo todos los domingos. Tú te arrepientes todos los días cuando lees la palabra y la palabra, permites que la palabra te cambie. ¿Por qué? Porque cambias de manera de pensar dentro de tu corazón. Hay un cambio dentro de ti que te apunta hacia Dios, a hacer las cosas de la manera que Dios nos dice en la palabra que las hagamos. Llevo toda mi vida sin diezmar, pero Dios quiere bendecirme porque Él quiere darme, no quitarme. Y esta es la manera en la que Él hace las cosas. Así que, ¿qué hay? Hay un arrepentimiento que simplemente es un cambio de manera de pensar, de la manera que el mundo nos enseñó, a la manera de Dios. ¿Están ahí? Entonces, el arrepentimiento no es algo que nosotros tenemos que ver de una manera, pero causa algunas de esas manifestaciones a veces. Sí, claro que sí. Cuando alguien está muy, muy alejado de Dios y se da cuenta del amor tan grande de Dios, del plan que Dios tiene que ver y de las tonterías que estaba haciendo, pues tal vez llore un buen rato. Pero eso no significa que es un verdadero arrepentimiento o no un verdadero arrepentimiento. El cambio está dentro de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es suficientemente humilde, ojo, cuando nuestro corazón es suficientemente humilde para someter nuestra manera de hacer las cosas a la manera en que Dios hace las cosas. Cuando nuestro corazón es suficientemente humilde para decir, ok, mi manera no es la mejor manera, no es la manera que Dios me enseña, y soy suficientemente humilde para decir, me equivoqué y quiero hacerlo de tu manera. ¿Sí? Y entonces tiene que ver mucho más con la actitud de nuestro corazón de lo que tiene que ver con la expresión externa. Y después tenemos la palabra en Romanos que dice que seamos transformados, que es la palabra metamorfo, y habla de un cambio. Entonces, una vez que uno se ha arrepentido y ha cambiado su manera de pensar y ha sido suficientemente humilde y real consigo mismo para reconocer que la manera de Dios es la mejor manera y someterse a la palabra, alinearse a la palabra de Dios, entonces viene la transformación, que es la palabra metamorfo, que es el cambio de forma. Entonces, como ya cambié mi manera de pensar, ahora va a cambiar mi manera de actuar. ¿Por qué? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Entiendo lo que estoy haciendo. No soy solamente un robot que le dijeron, no hagas eso, haz esto. Y no sé ni por qué, pero ¿por qué? Porque he dejado que la palabra de Dios ahora actúe desde lo profundo de mi corazón, cambie mi manera de pensar, me transforme de manera que ahora metamorfo, es una transformación que cambia mi manera de actuar, ¿sí? Y entonces soy renovado, que significa hacer nuevo. ¿Y sabes qué causa el ser renovado? Crecimiento. Ahora estoy creciendo. Ahora ya no estoy estancado. Ahora estoy creciendo. ¿Por qué? Porque permití que el arrepentimiento genuino dentro de mí causara una transformación, ¿sí?, de mi manera de actuar y me lleva a crecer en Cristo. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor.